Un saludo a cada uno de ustedes. Un día más nos volvemos a encontrar y les agradezco que me acompañen para estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Así que yo he preparado ya unos pasajes y usted puede buscarlos después. De Tesalonicenses 2:13, Hebreos 4:12, segunda de Timoteo 4:16 y 17. Leo estos pasajes así. Dice primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Segunda de Timoteo 4:16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre, te agradecemos en este día por darnos este privilegio de poder tener, Señor, tu palabra escrita. Gracias por la Biblia, Señor, que nos ha llegado inspirada a través de ti, escrita por hombres, Padre, pero que al fin y al cabo es tu palabra eterna. Ayúdanos, Señor, a poder analizar nuestros corazones, a poder, Señor, entender que ella, Señor, debe de ser el deseo que nosotros debemos de tener por tu palabra como un bebé, Señor. Ayúdanos a recordar, pues, que a través de ella podemos ser transformados, a través de ella podemos ser cada uno de nosotros, Señor, cambiados. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es perfecta, Señor. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hoy les agradezco por acompañarme una vez más. El tema es características de la palabra de Dios. Este tema viene obviamente porque estaba pensando en estos días pasados. El 31 de octubre de 1517 marcó lo que se llama el comienzo de la Reforma. Y si usted puede hacer una investigación, le recomiendo que lo haga, pero, ¿verdad? Había ciertas verdades que están en la palabra de Dios, pero que habían sido dejadas, abandonadas por la religión oficial, y que los reformadores vinieron nuevamente, ¿verdad?, a recordar. Y una de ellas es la sola escritura, eso es en latín, solamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, mis hermanos, es el mensaje escrito dado a los hombres para que usted y yo podamos transformar nuestras mentes. Hay una pregunta que muchos se han hecho y que yo me la hice al principio, al comenzar mi vida cristiana. ¿Es la Biblia un libro confiable? Si fue escrita hace muchos siglos, podemos seguir creyendo en su contenido. Usted sabe que hoy en nuestros días se escriben muchos libros, algunos de ellos que han sido escritos, mucha gente dice, bueno, ya son obsoletos. Pero la palabra de Dios es muy diferente. A través de los siglos siempre han existido personas que han querido, ¿verdad?, probar que la Biblia es un libro como cualquier otro y que tiene muchas enseñanzas que ya no pueden ser creíbles y que por su antigüedad no pueden ser ya confiables. Ahora, recuerde que nosotros como creyentes debemos de recordar que la Biblia es de un énfasis espiritual y moral, más, ¿verdad?, que todo. O sea, la Biblia no es un libro de ciencia, no es un libro de biología, no es un libro de historia o de matemáticas, aunque sí nos habla sobre ciertos principios que pueden ayudarnos en ciertos momentos de la vida. Ahora, cuando hablamos de la Biblia nos hacemos esa pregunta. Entonces, ¿qué es la Biblia y cómo nos fue dada? Bueno, la Biblia es, como dice literalmente este pasaje que leímos, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. O sea, la Biblia, mis hermanos, viene directamente de la mente de Dios. Fue inspirada, ¿verdad?, por Dios y fue dada a los santos hombres de Dios quienes la escribieron.
y fue escrita aproximadamente en un lapso de unos 1500 años. Imagínese usted, desde Moisés hasta Juan el apóstol, que escribió el libro de Revelaciones, desde Génesis hasta Apocalipsis o Revelaciones, un lapso de 1500 años. Ahora, para escribirla intervinieron aproximadamente unos 40 personas, algunos 40 individuos. Entre ellos hemos escuchado sobre Moisés, sobre David, sobre Pedro, sobre Lucas, sobre Pablo, Salomón, etc. La Biblia contiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento. Y la Biblia obviamente fue escrita en hebreo, fue escrita en griego y unas pequeñas porciones en arameo. Ahora, también recordemos que cada libro de la palabra de Dios tiene un tema específico. Pero su fin general de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el de revelar el amor de Dios por la humanidad. ¿A través de quién? Pues de su Hijo Jesucristo y el plan perfecto de redención por toda la humanidad. O sea, recordemos que la Biblia, si nosotros leemos la Biblia desde Génesis, podemos encontrar la respuesta para todo lo que vemos en este mundo y este universo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice cómo es que el mundo vino a existir. Nos habla de la caída del hombre en el pecado, en el jardín de Edén. Adán y Eva pecaron. Nos habla de la historia de la humanidad y nos habla del plan de Dios, ¿verdad? Por la humanidad y su redención a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él obviamente vino a este mundo, vivió, murió y resucitó, y ahora tenemos nosotros, ¿verdad?, el privilegio y la bendición de tener su palabra. Con esto pues vamos a ver primeramente dice maneras en las que debemos de recibir la palabra de Dios. Repito, maneras en las que debemos de recibir la palabra de Dios. Primeramente debemos de verla pues como lo que es. Dice la palabra de Dios. No es un libro de literatura o un libro simplemente de espiritualidad. Como usted sabe, en el mundo existen muchos libros de espiritualidad. Usted va a diferentes culturas, a diferentes naciones, y cada uno reclama tener su libro, ¿verdad?, sobre cómo es que este mundo fue hecho, muchos de ellos. Pero la Biblia es el único libro que Dios nos ha dejado, Dios nos ha dado y ha sido probada a través de miles de años. Muchos la han querido destruir. De hecho, si usted sabe, parece ser que aún hoy en día el libro más vendido en el mundo es la Biblia, la palabra de Dios. Y en 1 Tesalonicenses 2:13 vimos que el apóstol, ¿verdad?, está hablando a la iglesia de Tesalónica y les dice: por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. O sea, en la literatura universal existen grandes obras literarias. Tenemos a William Shakespeare, tenemos a Cervantes, tenemos, ¿verdad?, a grandes hombres que han escrito. Pero ninguna de estas obras literarias van a poder compararse con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es totalmente diferente. Yo he leído libros que me han fascinado. Los he leído, libros gruesos que he leído en días. Pero le voy a decir una cosa. A pesar de que los he leído, sí me han distraído, me han ayudado a cambiar ciertas cosas. Pero la palabra de Dios tiene un efecto completamente diferente sobre la vida de los hombres. Porque la palabra de Dios nos transforma. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Cuando recibiste la palabra, está hablando del evangelio, las buenas nuevas de salvación, que fue predicado por los apóstoles y que fue escuchado y fue recibido por los creyentes de esta área en Tesalónica. La recibieron. Y ellos la recibieron como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es su autor. Proviene de Él mismo.
Es ministrada por Dios y tiene autoridad, y su palabra obviamente transforma el corazón. Ahora, fíjese que al final dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y la palabra actuar significa que Dios, a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, interviene en la vida de una persona para primeramente salvarla a través de la convicción de pecado, y esto después viene un proceso en el cual el creyente experimenta, ¿verdad?, que una transformación, porque la palabra, al leerla, usted empieza a recibirla. Y primeramente tenemos lo que llamamos, ¿verdad?, la transformación espiritual. Cuando hablamos de transformación espiritual, es que Dios concede una gracia divina a cada uno de sus hijos. ¿Para qué? Para redimirnos, para perdonarnos, para justificarnos, para regenerarnos como individuos. Y eso nos lleva a poder entender cosas que usted y yo no entendíamos antes, porque la palabra de Dios empieza a trabajar en nuestras vidas. Eso es lo que se llama una transformación espiritual. Y esto es un regalo de Dios. No es algo que usted pueda ganar porque es muy inteligente, porque usted tiene títulos, porque usted tiene propiedades. No, es algo que Dios le da al creyente. Es lo mismo que la salvación, por gracia sois salvos. Y cuando dice que la palabra actúa en nosotros, es que cuando el creyente la recibe, cuando usted escucha la palabra de Dios, usted escucha, usted la oye, la lee, la medita, la memoriza, ¿verdad? Todo eso hace que la palabra de Dios, mis hermanos, empiece a arraigarse en nuestras mentes, y eso nos lleva a cambiar. Nos lleva, fíjese, a tener cambios positivos en nuestras vidas. La palabra de Dios, mis hermanos, dice ahí, es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros. Ahora, nosotros pues también, mis hermanos, debemos de recibir la palabra con un deseo, ¿verdad? Con una actitud, un deseo. En 2 de Pedro 2:2 nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense que aquí está hablando de actitud. Desead como niños recién nacidos. Usted sabe que un niño recién nacido no puede hablar, un niño recién nacido no puede comunicarse, no puede usar como nosotros un teléfono, una computadora, ni puede ordenar que le traigan su leche. Pero el niño, la criatura, ¿verdad?, cuando tiene hambre, y aproximadamente una criatura come cada unas 3 horas. Y cada 3 horas él empieza, ¿verdad?, a quejarse. Y si usted no le hace caso, empieza a llorar y llora y llora. Y ese niño está diciendo, dame de comer. Y eso es algo que nosotros también, mis hermanos, debemos de recibir la palabra con deseo. O sea que aunque el bebé no puede hablar, él tiene un instinto de sobrevivencia y llora cada vez que tiene hambre. Y de la misma manera usted y yo debemos de desear esa palabra. Por eso él está usando esta analogía. El apóstol Pedro está diciendo, así como un niño, él observó y vio, ¿verdad?, cómo las criaturas deseaban la leche, pues nosotros se nos está diciendo que deseemos la leche espiritual, la palabra de Dios. Ahora, seamos sinceros, mis hermanos, muchas veces por causa de nuestras ocupaciones, por causa de que nosotros no estamos maduros espiritualmente, sinceramente no deseamos la palabra de Dios. Estaba viendo unas encuestas que se hicieron y se dice que solamente un 20% de los creyentes lee la palabra de Dios diariamente. Un 20%. Algunas personas solamente van a la palabra cuando van a la iglesia, llevan sus Biblias. Algunos obviamente la leen cuando
se les ocurre. Hermano, el ser humano, casi todo ser humano usualmente desayuna, tiene su lunch el almuerzo y la cena. Usualmente todos los días hacemos eso, todos los días, 3 veces usualmente comemos. ¿Y qué nos parece? ¿Qué le parece a usted? Que muchas veces no tenemos apetito por la palabra de Dios. Y ahí es donde nos está diciendo, ¿verdad? Debemos de buscar la palabra. Ahora dice, no adulterada, quiere decir que debemos de buscar que la doctrina que nosotros estamos estudiando sea una doctrina sana, que provenga de la palabra de Dios. Y eso nos va a llevar a crecer y a madurar en nuestra salvación. La palabra debe de ser enseñada entonces sin contaminación teológica. Por eso el que expone la palabra debe de estudiarla, debe de prepararse, debe de leer comentarios, debe de preguntar, porque una enseñanza, ¿verdad?, que ha sido cambiada es una herejía, y eso puede llevarnos, nos desvía y nos puede hacer que hagamos cosas que deshonran a Dios. La palabra, mis hermanos, ¿verdad?, debe de ser definida por Dios, no por lo que enseña la cultura, no por lo que nos dice la sociedad, no por lo que dice la ciencia. O sea, por ejemplo, hoy en nuestros días se nos enseña y se nos dice, bueno, ¿verdad? Usted puede hacer de su cuerpo lo que usted quiera, usted puede casarse con una persona de su mismo sexo, usted puede fumar y probar todo tipo de droga. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso? Y ahí es donde nosotros, mis hermanos, meditamos y escuchamos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser definida por la cultura, por la sociedad, por la misma religión. Le decía yo que cuando se llevó a cabo la reforma, que Martín Lutero aclavó sus 95 tesis en la Universidad de Wittenberg, en Alemania, en el año de 1517, 31 de octubre, pues él estaba cansado. Él escuchó muchas enseñanzas erróneas que iban en contra de lo que la palabra de Dios enseñaba. ¿Por qué? Porque él, siendo un monje, fue a la palabra de Dios. Y él recibió a Cristo cuando escuchó en el libro de Romanos capítulo 1, 16 y 17, ¿verdad? Cuando dice que la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo, lo voy a buscar porque no quiero equivocarme. La palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Fíjese que la palabra de Dios llevó a Martín Lutero, quien era un sacerdote católico, a cambiar, a ser transformado, y eso sigue haciéndolo con todos aquellos que recibimos la palabra de Dios. Debemos de prepararnos. Cuando usted no tiene ese deseo, seamos sinceros. Yo muchas veces no tengo ese deseo y le oro a Dios, dame, Señor, ese deseo. Hace mucho tiempo encontré en el Salmo 119, versículo 18, el siguiente pasaje que dice, abre mis ojos para poder percibir las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Fíjense que aquí el salmista, el escritor de este salmo, está pidiendo a Dios en oración por su actitud, ¿verdad? Él estaba diciéndole, permite no solamente mis ojos físicos, pero mis ojos espirituales, que mi espíritu pueda reconocer y ver que tu palabra es maravillosa. Ahora, en segundo, vamos a ver algunos de los propósitos de la palabra de Dios. Vimos el pasaje de Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es viva y que es eficaz. O sea,
quiere decir que su palabra, cuando usted empieza a estudiarla, a meditarla, a memorizarla, su mensaje trae vida, transforma. Y tenemos un Dios, mis hermanos, cuya palabra, ¿verdad?, habló. Es el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Es la misma palabra que Dios usó en el libro de Génesis y dijo: Dios, hágase la luz, que se hagan las estrellas, que produzca la tierra hierba y árboles. O sea, esa palabra, mis hermanos, que usted y yo podemos confiar porque nos puede transformar. Trae al individuo, a las personas, vida. Y qué importante, ¿verdad?, es que usted se dé cuenta. Ahora, cuando dice que es, y fíjese, no solamente eso, es viva y eficaz. Le decía yo a unos hermanos, muchos tenemos, los humanos, en todas las culturas, tenemos dichos o proverbios. Y hay unos muy buenos. Mi madre me decía: hijo, recuerda, el que con lobos anda, a aullar se enseña, dando a entender que el que anda, ¿verdad?, con malas compañías, se corrompe. Ahora, yo escuché ese refrán, ese proverbio de mi madre, y sí, mami, pero ¿sabe qué? Yo no me ayudó. ¿Por qué? Porque yo seguí a los malos. Yo hice cosas incorrectas andando con los amigos. Tomamos, hicimos cosas incorrectas. Pero fíjese que la palabra de Dios es muy diferente, porque cuando la palabra de Dios usted la empieza a leer y luego la memoriza y luego medita en ella, transforma y te cambia y te hace sentir, te hace ver lo que estás mal. Por eso es verdad que la palabra, dice, es viva y eficaz. Dice, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, muchas veces yo he leído, mis hermanos, amigos, he leído el mensaje de la palabra de Dios. Y me ha llevado a hacer entender mi maldad, mi pecado, cuando estoy equivocado, cuando estoy haciendo cosas que no son correctas. La palabra de Dios me confronta. Su mensaje es transformador, convierte el alma. En el libro de Salmos 19 nos dice eso. Versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que restaura, que transforma el alma. Por eso es importante que el creyente vaya y esté constantemente pensando y meditando en ella. Ese es, ¿verdad?, nuestro pan espiritual diario. La palabra dice que es eficaz. ¿Por qué? Porque es activa. Opera un cambio en el individuo. Trae poder. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene una función especial porque opera en el creyente. Tiene la habilidad, como dije yo, de penetrar en lo más íntimo de la persona. No solamente en lo físico, pero en lo mental. Nuestro alma, cuerpo, espíritu. Yo le he contado que cuando empezaba a ir a la iglesia, escuchaba el predicador. El predicador hablaba, decía verdades. Y cuando yo salía ofendido. Y me preguntaba un amigo, ¿y qué tal? Le digo, ¿cómo estuvo el estudio? Le decía, no me gusta porque alguien le cuenta la vida a este hombre. Le cuenta de mi vida a este hombre. Ahora, esta persona tuvo paciencia y me explicaba y me decía, no es que le cuente tu vida, simplemente es la palabra de Dios que Él está hablando, que Él está predicando, la que te confronta. Y ahí vamos entonces, mis hermanos, ¿verdad?, a entender cómo la palabra de Dios, dice 2 de Timoteo 4, 16, 17, toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada quiere decir que fue exhalada. Le decía yo a los hermanos que así como cuando una criatura nace, llora, no puede hablar, pero de repente
esta persona, este pequeñito o pequeñita, empieza a decir palabras como mamá, papá, dame, quiero. Y es maravilloso, ¿no? Que una persona no puede controlar lo que sale del viento, pero que las cuerdas vocales, en este momento yo estoy hablándole a usted. Y cómo es que el viento que sale de mis pulmones es transformado en palabras. Y es lo que dice aquí, toda escritura es inspirada, exhalada por Dios y tiene una utilidad, porque primeramente dice, es útil para enseñar. La palabra de Dios, mis hermanos, empieza a enseñarnos aquellas cosas que están mal y aquello que está bien. Y cómo debemos de conducirnos en la vida. Porque dice, ¿verdad? Útil para enseñar y luego para redarguir. La palabra redarguir quiere decir reprender. O sea, que primeramente la palabra de Dios nos lleva a ver, ¿verdad?, en qué estamos mal. O sea, redarguir quiere decir corregir, para que nosotros cambiemos aquellas cosas que están mal, nuestra manera de pensar con la cual vinimos a Cristo, que estaba incorrecta. Ahora nosotros la cambiamos y empezamos a pensar de una manera diferente. Instruir quiere decir guiar. Fíjese que una vez usted sabe que en qué está mal, la palabra de Dios nos guía ahora, nos va marcando el paso. Por eso el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios, mis hermanos, nos va cambiando, nos va guiando, nos va mostrando el verdadero camino. No como nosotros creemos. A veces nosotros creemos que todo lo sabemos y nos damos de bruces. La palabra de Dios nos transforma y nos cambia. Para instruir, guiar en justicia, en rectitud moral, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. O sea, todo aquel hombre, mujer que analiza la palabra de Dios es equipado por Dios. Y nos empieza a transformar y nos empieza a cambiar. ¿Qué privilegio tenemos? Mira el Salmo 119, 165. Dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Eso quiere decir que usted madura, que usted al estar en la palabra de Dios empieza a transformar y ahora ya usted no se ofende tan pronto. Usted es confrontado por la palabra de Dios. Y qué privilegio tenemos cada uno de nosotros. Y ahí es donde ahora debemos hacernos esa pregunta. La pregunta que usted y yo debemos de hacernos, en conclusión, es, ¿cómo debemos entonces responder al mensaje de la palabra de Dios? Bueno, recuerde, muchas personas se ofenden, como le decía yo, cuando va a la iglesia se ofenden. Había un pastor que decía que cada vez que predicaba había un hermano que le decía, hermano, las pedradas estuvieron hoy duras. Y las pedradas estuvieron. Y así le decía continuamente. Hasta que un día el hombre ya no le dijo nada. Ahora el pastor dijo, voy a hablar. Y le dijo, oye hermano, antes me decías que las pedradas estaban buenas o estuvieron duras, y no lo dices ya más. Y le dijo, no pastor, porque he entendido que la palabra de Dios, ¿verdad?, me está hablando a mi corazón. No es que usted la está usando para hacerme sentir mal. Es la palabra de Dios la que llega a mi corazón. Entonces, fíjese que, ¿verdad?, debemos responder al mensaje de Dios separando al mensaje del mensajero. Sí, Dios usa a hombres como yo, usa a sus líderes en la iglesia. Y el ser humano a veces puede ser insignificante para uno, pero trae un mensaje divino. Recuerde eso. Debemos de aprender a hacer nuestros prejuicios, mis hermanos, a un lado. A veces venimos con prejuicios y decimos, este hombre, decimos,
lo que este hombre está diciendo, ¿verdad? No va de acuerdo a lo que yo pienso, de acuerdo a lo que dice fulano de tal. Recuerde, si la persona está hablando el mensaje de la palabra de Dios, es el deber de usted, es el deber mío, de analizarla y no ser prejuiciados con lo que nos dice la palabra de Dios. Mire, usted y yo debemos de venir con una mente abierta. Debemos de prepararnos, hermanos, para recibir el mensaje. Decir, Señor, que lo que se hable hoy, tu palabra, ¿verdad? Si me va a confrontar, si me va a redarguir, lo que vaya a hacer en mi corazón, permite, Señor, que yo, ¿verdad?, la reciba con gusto. Muchas veces nos va a ofender, pero debemos de decir, gracias, Señor, por tu palabra. Y debemos de hacer, mis hermanos, uso de nuestro lado espiritual. O sea, hermanos, decirle a Dios, Señor, abre mi corazón. No permitas, ¿verdad?, que tu palabra sea opacada por mi carnalidad, por mi rebeldía. La palabra de Dios, mis hermanos, es lo que es de Dios y debemos de recibirla como tal. Si Dios trabaja en nosotros, nosotros recibimos su palabra, vamos a poder madurar, vamos a poder crecer y vamos a poder ser transformados a través de esa palabra. Con eso en mente vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, procede de ti directamente. La has dado para que nosotros, los creyentes, podamos ser transformados. Es mi oración que cada uno de los que escuchan este mensaje podamos meditar y podamos, Señor, recibir tu palabra como lo que es, como la palabra de Dios. Gracias, Señor. Bendícenos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberme escuchado. Hasta la próxima.